Con nosotros el doctor, el director de salud, está con nosotros Juan Cruz Lamote Colomé. Juanchi, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cachi, buenas noches para vos, para la gente. Bueno, gracias por lo de gratificarme. Sí, hacía tiempo... Sí, porque sos vecino mío que... Claro, te tengo afecto, Juanchi, pero de todas maneras bien vale el concepto, porque bueno, hacía mucho tiempo que no andabas por acá. Quiere decir que bueno... como dijo algún viejo político, que la casa estaba en orden, aunque no estaba tan en orden, ¿no? Y más o menos pasa así acá. Se va, chanzas aparte, Juanchi, yo suelo decir acá como que se va aplanando la curva, ¿no? Aquella que nos asustó bastante cuando tuvimos los primeros casos y que creció, que incluso, bueno, también tenía que pasar, tuvimos un fallecimiento. Pero hoy estamos bastante bien, quedan pocos casos, por lo menos los que están transitando la enfermedad, y quedan unos cuantos positivos, unos cuantos sospechosos, que por ahí algunos se transformarían en positivos. Bueno, como contás vos, a la fecha, ¿sí? en horas de la tarde se descartó uno de los casos que estaba en estudio y al momento quedamos con 13 casos sospechosos que están en estudio y que bueno, esperemos que cuanto antes estén los resultados. Tenemos 3 casos positivos activos y 18 pacientes recuperados, de los cuales también vale aclarar, si todo sigue así, mañana daríamos el alta a 2 de los casos que tenemos activos, ¿sí? Porque ya, como comento yo siempre, el nuevo protocolo indica que después del hisopado, 10 días posteriores, en los casos leves y moderados, que son la gran mayoría, después de los 10 días posteriores al hisopado, mediante los últimos 72 horas, sin síntomas respiratorios ni fiebre, ¿sí? El paciente se da de alta. Por eso muchas veces me ha tocado decirle a un paciente un día tenés COVID y el otro y inmediatamente el otro día decirle tenés el alta, cuando se atrasaban aún más los resultados. Sí, bueno, se cambió la sede donde se hacían los estudios, Juanchi, ¿no? Antes iban a San Juan de Dios, ahora es a la facultad, a la universidad, ¿o estoy mal informado? No, como comentás vos, iban al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata y ahora van a la Facultad de Ciencias Exactas. Perfecto. De la Universidad Nacional del Plata. Bueno, eso hace que sea más lento porque hay más, o igual hubiese sido de lento en el San Juan de Dios. Seguramente se está hisopando mucho más, ¿no es cierto? Bueno, se está hisopando más, se está diagnosticando más. Hoy se diagnosticó una cifra de más de 4.500 casos a nivel nacional y cerca de 3.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Hay una estadística que dice que de cada caso que se diagnostica hay 10 casos más, ¿sí? Y también corre para nuestra ciudad. O sea, ¿por qué? Porque hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que tienen un síntoma mínimo, leve, y no lo reconocen como síntoma. Por eso también se está diagnosticando más. Hoy hablaba el ministro Daniel Goyan que se había mejorado y aumentado la capacidad operativa de diagnóstico, ¿sí? Porque se han visto que las 2 herramientas fundamentales que hay para la pandemia, o por lo menos para este virus, es el diagnóstico temprano y el aislamiento temprano. ¿Sí? No tenemos muchas más fórmulas más que esas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante poder diagnosticar rápidamente para evitar que siga circulando el virus. Uno de los problemas que tienen los barbijos es que empañan los anteojos, ¿viste? Complican. Juanchi, bueno, de todas maneras hay que seguir previniendo a la gente con respecto a cuidarse, a tomar todos los recaudos. Sabés que hoy con esta tardecita podría decirse, no sé si primaveral, porque había un poquito de viento, estaba fresco, pero ya cuando acompaña el sol, la temperatura no es tan complicada. Vos das una vuelta por la laguna y encontrás mucha gente caminando, ya gente sentada, es decir, como que nos estamos relajando. Pero bueno, también hay algunas novedades, como que se han abierto algunas actividades, ¿no? Como la de la pesca, como la de como le llaman running, que ya para mí es correr o corriendo, que bueno, que van flexibilizando un poco la cosa, ¿no?
Exactamente, sí, también, y bueno, en consonancia con lo que pasa a nivel nacional y a nivel de la provincia, porque también, lógicamente, la salud física, la salud mental es más que importante, y bueno, hay gente además de eso que entrena y hace un montón de cuestiones más profesionales, pero se suma a la caminata recreativa lo que ya se había habilitado en algún otro momento, que es el ciclismo y el running, o la corrida, como le llamamos habitualmente, ¿sí? De 6 de la mañana a 18 horas todos los días, y también se suma la actividad deportiva de pesca, ¿sí? Los de lunes a viernes, ¿sí? También en el mismo horario, con bueno, un montón de cuestiones, obviamente, distanciamiento entre los pescadores, la gente que pesca embarcada, 2 por embarcación y algunas otras cosas más, pero ¿para qué? Para que lógicamente, y yo siempre digo, hay mucha gente que viene haciendo las cosas muy bien. Yo sé que es complicadísimo también, y déjame agradecerle a aquella gente que su trabajo se vio muy comprometido, que no pueden hacer prácticamente nada, como son toda la gente que está en el turismo, como son los gastronómicos, los hoteleros, los emprendedores, los gimnasios, bueno, un montón de actividades que a mucha gente la pandemia le causó que trabajara menos, pero hay actividades que las paralizó por completo, los hoteles, por supuesto. Entonces, lógicamente, ellos son los que peor la pasan, porque hay gastos, hay que comer, hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios, y lógicamente son los que más le están poniendo el pecho a esto. Sí, conversábamos justamente ayer con el contador, que precisamente hubo actividades que no pudieron hacer nada, ¿no es cierto? Porque muchos restaurantes fueron paliando la situación, haciendo delivery, pero bueno, la actividad de los gimnasios, la actividad hotelera, bueno, algunas especialidades médicas, vos sabés bien, a los dentistas le ha costado, a los peluqueros les costó mucho también, o sea, todo lo que tenían contacto con el cuerpo así de manera cercana o total, los limitó bastante. No digo que en este momento van a poder comenzar a trabajar de manera normal, pero bueno, se van flexibilizando situaciones que permiten, bueno, un poco que la actividad económica nos dé un poco más de aire. Sí, lógicamente uno a la complicada situación económica en la que estábamos se le sumó una pandemia que ha básicamente detenido el mundo, y bueno, lógicamente nuestra economía a nivel nacional y por supuesto nuestra economía local también se vio detenida y también sufrió un montón de cosas. Por eso desde el municipio, y no es área mía, pero se han implementado el tema de los PUPAs, el tema de los créditos, para los microcréditos para los que tengan algún emprendimiento, bueno, un montón de cuestiones para ayudar y dar más herramientas a poder salir de esta situación económica, porque obviamente el COVID es importante, hay que cuidarnos, hay que preparar el sistema sanitario, se está trabajando más del doble, el triple, el cuádruple, en cualquier contexto, en el tema sanitario, en el tema de fuerzas de seguridad, pero lógicamente la economía se ve y se vio muy resentida. Va a haber muchas cosas que nos van a quedar si el día que se flexibilice esto, el día que bueno que pase ojalá esta pandemia, pero va a haber cosas que nos van a quedar seguramente, lo de por ahí el distanciamiento, el de no compartir el mate así de manera generalizada, ¿no es cierto? Yo era alguien que iba y tomaba un mate en cualquier lado, ¿viste? Ofrecían un mate y yo siempre aceptaba, y hoy tengo muchos recaudos. Digo, nos van a quedar cosas, incluso hasta lo del tapaboca mismo, ¿no? Nos va a quedar por un tiempo todos esos cuidados, y en buena hora, para que, bueno, poder seguir adelante con esto, y esperemos que, bueno, no sea esta una enfermedad como la del dengue, que vino y se quedó, ¿no es cierto? No, bueno, por suerte hay estudios bastante avanzados en el tema de la vacuna, ¿sí? Que es
fundamental para combatir este virus, y nuestro país va a ser uno de los países que tenga la oportunidad de probarla también, junto con Estados Unidos, Alemania, sí, uno de los laboratorios. La idea es comenzar a probar la efectividad, es decir, ya sabemos que la vacuna es segura. Bueno, ahora tenemos que ver si sirve lo que se probó, ¿sí? Si sirve, o sea, sabemos que mal no nos hace, ahora hay que ver si nos hace bien, ¿sí? Entonces, bueno, estamos más cerca de eso, pero por supuesto que todavía falta. Juanchi, por supuesto, como cada vez que venís lo recalcamos, ustedes siguen trabajando en otras exigencias, como es la de la gripe, como es la del dengue. Bueno, se sigue aconsejando a la gente que no se distraiga solamente con el COVID, porque hay también otras cuestiones a las que hay que atender. De hecho, estuvimos por las distintas salitas y desde las salas pedían que fueran a vacunar a los chicos, ¿no? Que fueran a vacunarse, porque no es todo coronavirus, sino que también hay que atender a las vacunas de calendario, a las enfermedades corrientes, ¿no? Obviamente, sí, desde nuestro lugar siempre pedimos, igual que la asistencia o la llamada, o sea, ha pasado que por tener miedo de ir al hospital o por tener miedo de llamar al SAME, por ahí enfermedades que lógicamente no tienen que ver con esto, se han vuelto a despertar o no le han prestado la atención suficiente. Como bien decís vos, la vacunación contra la gripe, que se vacunaron más de 3.000 personas, es fundamental, ¿sí? Porque nos permite disminuir la cantidad de personas con gripe. También, y esto ha sido el efecto del aislamiento, de la cuarentena, el programa IRAP, que es un programa desde el Ministerio de Salud que se implementó en las unidades sanitarias por primera vez en mucho tiempo este año, ¿sí? Donde hay un refuerzo de enfermería dedicada exclusivamente a los nenes con bronquiolitis, ¿sí? Bueno, tenemos la grata sorpresa que hemos tenido muy pocos, porque como los nenes, la bronquiolitis es hasta los 2 años aproximadamente, y como los nenes hermanitos no van a la escuela, claro, y están encerrados en casa, tienen menos probabilidad de contagiarse de virus, que es la mayoría del virus sincicial. Entonces ha decaído muchísimo la consulta por cuestiones de bronquiolitis, pero por supuesto siempre están presentes estas enfermedades, y siempre uno, como vos comentás, es más, hoy yo estuve un ratito en la plaza ahí frente a la Escuela 1 con la vacunación antirrábica, sí, porque eso también forma parte de la salud pública. Bien, Juan Cruz, como siempre, muy completo tu informe, muy agradecido porque que nos visites. Bueno, hay que seguir trabajando duro, no sé a qué altura de la pandemia estamos, pero el hecho que se vayan flexibilizando algunas actividades, no digo que vamos a cambiar de fase, que vamos a ir a la fase 5, pero de pronto instalarnos bien en esta, cuidarnos, y bueno, y que quizás para cuando empiece la primavera estemos bastante mejor y bastante encaminados con esta situación, ¿no? Sí, por supuesto, como decimos siempre, que la gente se siga cuidando. Ahora, además de aislamiento, hablamos del distanciamiento como medida esencial, ¿sí? El estar más alejados, el respetar las medidas de bioseguridad de los comercios, todas estas cuestiones, el uso de los tapabocas, por supuesto, la ventilación, y también un pedido especial a toda aquella gente que por ahí entra dentro de la famosa definición de caso sospechoso, ¿sí? Que consulta al SAME, que el SAME le hace una evaluación inicial, que evalúa si con eso es suficiente o la continúa siguiendo por unos días más. Precisamos la mayor sinceridad posible, ¿sí? Nuestras herramientas como médicos, como sistema sanitario, tanto el SAME, las unidades sanitarias, por supuesto el hospital, ¿sí? En gran parte son los parámetros médicos que uno toma, pero también la verdad de la gente. Entonces,
precisamos la mayor sinceridad con quién estuvieron, quiénes son los contactos estrechos. ¿Para qué? Para cuidar a esas personas también, ¿sí? Y para cuidar al resto de la gente, el resto de la población, porque si uno aísla oportunamente a un posible contagio, si uno hisopa oportunamente a alguien, evita que el virus se siga propagando. Entonces, que no tengan miedo, que nosotros no somos policías que los vamos a retar si estuvo con más personas de las que correspondía, sino que, por supuesto, que nos digan la verdad, que nos den toda esa información para que el hospital, el SAME, nosotros podamos hacer nuestra tarea de la mejor forma. Gracias, Juan Cruz. Un abrazo grande.